Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Bienvenidos a un nuevo vídeo o bienvenidos al canal si sois nuevos. Yo soy Ricardo y como podréis leer por el título, hoy he venido a hablar de esos libros que son mi imperio romano. Esta idea, bueno, esto es un meme de internet que ahora explicaré, pero yo esta idea la he sacado del canal de Lauba y de Sí, os dejaré el enlace en la descripción. Para el que no lo sepa, esta idea viene de un meme que surgió hace unos cuantos meses en TikTok, en Instagram y tal, que básicamente decía que los hombres piensan muy frecuentemente en el Imperio Romano. Como hombre, he de decir que yo también pienso mucho en el Imperio Romano. A ver, tampoco estoy obsesionado con el Imperio Romano, pero sí es una de mis épocas favoritas en la historia. Estudié historia del arte, a mí me gusta muchísimo la historia, entonces sí pienso bastante en el Imperio Romano, pero bueno, yo no sabía que era algo que compartían todos los hombres. Y básicamente pues este vídeo consiste en decir los libros en los que suelo pensar con bastante frecuencia. He intentado traer una lista de libros sobre los que no hable mucho, porque es que veo mis vídeos en el canal y siempre hablo de los mismos libros. Pero a ver, es que si me gusta un libro, voy a hablar de él muchísimo, entonces lo vais a tener hasta la saciedad en mis vídeos. Pero claro, si hablamos de Imperio Romano, yo creo que todo el mundo sabe que mi Imperio Romano es Marina de Zafón. ¿Voy a hablar de ese libro aquí en este vídeo? No, porque quiero meter cosas nuevas. Nuevas. Todos estos libros ya los he mencionado en algún momento, pero a lo mejor no les he dado tanta luz como a Marina o La historia interminable o tal. Entonces, son libros en los que pienso asiduamente, pero no necesariamente son mis libros favoritos. El primer libro del que he decidido hablar es, como no puede ser de otra forma, porque Marina no va a estar en el vídeo, pero Zafón tiene que estar. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Ya lo sabéis, Zafón es mi escritor favorito, pero no por eso este libro es mi imperio romano, ¿no? Yo con este libro tuve una relación amor-odio porque me lo empecé a leer y me estaba gustando muchísimo, pero justo entré en mi depresión que pasé durante la adolescencia. Entonces dejé de leer y, si no me equivoco, 2 o 3 años después lo retomé y lo disfruté. En plan, como que hice un parón en la lectura de 2 o 3 años y claro, eso no es algo normal en una lectura. Entonces, en algún momento me gustaría releérmelo. Creo que este año me quiero hacer una relectura de la obra completa de Zafón, así que bueno, ya se verá. Pero ¿por qué este libro es mi imperio romano? Porque pienso, yo creo que casi todas las semanas, en lo bien escrito que está. Creo que es una, bueno, yo creo que todo el mundo lo considera la mejor obra de Zafón. Para mí la mejor obra de Zafón es El juego del ángel, el siguiente libro en la tetralogía. Pero en este libro pienso más porque creo que está todo muy bien hilado. Creo que es una historia que de principio a fin mantiene muy bien la intriga. Un nivel de intriga que no es agobiante, no es cargante, no es pesado, pero que siempre te mantiene ahí queriendo más y pensando en el libro una vez lo dejas de lado. Entonces, para mí, aunque ya sabéis que no es mi libro favorito de Zafón, es uno de sus mejores libros y creo que es un libro que, como novela, como obra de literatura, como pieza escrita, es muy, muy buen libro, tiene muy buena calidad. Entonces pienso muchísimo en este libro. He de decir que cada lector tiene sus motivos para leer, pero mi motivo es que a mí me gusta consumir historias, es decir, a mí me gusta leer el mayor número posible de libros para ir viendo los distintos giros en la trama, las distintas evoluciones de los personajes y tal, para después usarlos de inspiración. Por eso veo series, por eso veo películas y por eso veo libros. Evidentemente lo hago porque lo disfruto, disfruto de una lectura, aunque no vaya a sacar nada de ella, pero normalmente me gusta que un libro me dé inspiración para mis propias historias. Entonces Zafón también es el autor que influyó en que yo empezase a escribir. Y claro, saco mucha inspiración de todas sus obras. Y otro libro que voy a mencionar que es un poco extraño es Los Pilares de la Tierra. ¿Por qué digo que es un poco extraño? Porque es mi imperio romano, pero yo este libro no me lo he terminado de leer. Es un poco raro, pero es que yo en 2021, si no me equivoco, me leí Los Asesinos del Emperador de Santiago Posteguillo
y me gustó muchísimo. Hasta ese día, y bueno, hasta el día de hoy, es el libro más largo que me he leído, creo que tiene 1100 páginas o algo así. Como ya he dicho, a mí me gusta consumir historias, entonces prefiero libros cortos porque me da tiempo a leerme más libros que un libro largo que me vaya a ocupar un mes a lo mejor leérmelo. Entonces, libros de muchas páginas no los suelo leer, los disfruto igual, me encantan, pero es cierto que no suele estar dentro de mi hábito lector el leer libros largos. ¿Y qué pasa? Que yo me terminé el libro de Santiago Posteguillo y me apetecía más histórica y decidí comprarme este. Y este lo solapé con la lectura de 100 años de soledad. ¿Qué pasa? Que yo, lector de libros cortos, lector de libros autoconclusivos, me embarco en una saga familiar con 100 años de soledad y una novela histórica que es parte de una saga con los pilares de la tierra, después de haberme leído el inicio de otra saga, que es Los asesinos del emperador, los 3 libros bastante larguitos y claro, no estaba ni entendiendo 100 años de soledad ni prestando la suficiente atención a los pilares de la tierra. Sí le estaba prestando atención, pero claro, a lo mejor me leía un capítulo o medio capítulo y ya estaba sobrecargado porque estaba intentando comprender 100 años de soledad. Y al final, ¿qué hice? Dejé de leer ambos libros. Todavía los tengo pendientes para terminar. Y es que, o sea, llevaba 100 páginas de 1000 y pico. O sea, no casi nada. Pero aún así me impactó tanto en el sentido de que a día de hoy sigo pensando en él. Y lo que digo, ya han pasado 2 o 3 años y sigo pensando en él. ¿Por qué? Porque la historia medieval, en los periodos medievales, es una de mis tramas favoritas en cuanto a libros se refiere. Y cuando yo escribo o he intentado escribir algo de histórica o algo de fantasía, siempre es en un ambiente medieval. A mí me gusta muchísimo y además estudié historia del arte, entonces este libro me gustó, lo que me leí mucho, porque prestaba mucha atención a la arquitectura, prestaba mucha atención a la construcción de las catedrales, los distintos diseños, los distintos motivos por los que se usaban distintos tipos de arcos o tipos de fachadas y tal, desde casas de piedra hasta catedrales grandes, o sea que la verdad es que lo estaba disfrutando muchísimo y me lo tengo que retomar. Entonces, mi Imperio Romano, porque pienso mucho en lo que me gustó el uso de la época medieval que el autor hizo en el libro. Es decir, creo que explicó muy bien cómo se vivía en la época medieval, todo lo que le estaba pasando a los personajes que tenía relación con la época en la que vivían. Y me gusta mucho, entonces pienso mucho en este libro, la verdad. Creo que de esta lista puede ser uno de los en los que más piense. Claro, a mí me sorprende por lo que digo, porque me he leído 100 de 1000 páginas. O sea, es que no he llegado ni a un punto alto de la trama. Pero aún así es más por la ambientación. Porque de nuevo, me sirve mucho de inspiración. Entonces la verdad es que lo estaba disfrutando muchísimo. Y creo que va siendo momento de volver a retomarlo. Lo que pasa es que ahora estoy ocupado con las prácticas, con el proyecto y tal. Y no tengo tiempo para leerme un libro de 1000 páginas. El siguiente libro del que voy a hablar es El Príncipe Destronado de Miguel Delibes. Este es un libro que, como a mí me gusta decir, no pasa nada, pero pasan cosas. Es decir, no tiene una trama muy impactante. En el sentido de que no hay un misterio que resolver, no hay un crimen, no hay un asesino al que perseguir, no hay un elemento fantasioso, no hay un misterio, no hay nada. Simplemente seguimos la vida de Kiko en un día, o sea, un día en la vida de Kiko, que es un niño de 5 años, si no me equivoco. Perdón, va a cumplir 4 años. Y a mí me gustan mucho los libros en los que seguimos a un niño. A un niño que está contándonos un día en su vida o cómo es su vida mientras transcurren los días. Por eso uno de mis libros favoritos es Mi familia y otros animales. Y además me gustan mucho los libros que me llevan de vuelta, bueno, de vuelta, yo nunca he estado, pero que me llevan a una España en la que yo nunca he estado, que es la España esta de la que habla Miguel Delibes, que puede ser una España en la que vivieron mis abuelos, incluso mis bisabuelos, y que me llama mucho la atención porque desde fuera, desde un punto de vista actual, me gusta ver cómo era la mentalidad antigua, me gusta ver cómo era la sociedad antigua, ¿no? Una sociedad en la que la tecnología más moderna era un teléfono fijo en la casa de estos de rueda.
Entonces me gusta mucho eso, ver distintos tipos de cultura española en libros. Y este libro yo creo que lo hizo muy bien, la verdad. Además, me gusta muchísimo cuando un libro habla de la infancia. O sea, seguimos a un niño, seguimos a Kiko, que va a cumplir 4 años. Y es el príncipe destronado porque ha nacido su hermano pequeño. Entonces toda la atención se focaliza ahora en su hermano, en el recién nacido. Y él es el príncipe destronado. Entonces, vemos cómo Kiko ve la vida desde sus ojos infantiles, ¿no? Desde la infancia, la inocencia que él tiene, y al mismo tiempo nosotros vemos como hay temas más serios, ¿no? Que a lo mejor la familia de Kiko pues no tiene tan buena relación entre ellos como parece que tienen, como la máxima preocupación de Kiko es no hacerse pis encima, y la máxima preocupación de su hermano es que su padre quiere que vaya a la guerra. O sea, son dos mundos completamente distintos. Y me gusta mucho porque me lleva de vuelta a mi infancia. A una infancia, yo la verdad es que tuve una infancia muy feliz, muy buena. Y bueno, mi vida sigue siendo, gracias a Dios, bastante buena. Toquemos madera, que no quiero que me pase nada. Pero yo tuve una infancia muy buena, rodeada de mis abuelos, de mis primos, de mis padres, de mi hermano, de mi familia. Eh, y al leer este libro, pues lo que digo, que siento como un poco de conexión, ¿no? Con mis abuelos, con las historias que me contaban mis abuelos de su infancia, de cuando eran adolescentes o cuando eran niños. Y era otro tipo de vida a la que yo he tenido porque, claro, yo nací en el siglo XXI, o bueno, nací en el 99. Es completamente distinto a la primera mitad del siglo XX, que es donde cuando nacieron mis abuelos. Entonces, este tipo de libros me llevan de vuelta a las historias que me contaban mis abuelos, a esas tardes donde estaban con mis abuelos en casa de mis abuelos, y estábamos hablando de qué hacían cuando eran pequeños, cuando, yo qué sé, se conocieron, ¿no? Y empezaron a salir y se casaron y tal. Entonces me gusta muchísimo. Y es mi Imperio Romano por eso, porque me lleva de vuelta a mi infancia. Entonces pienso mucho, no solo en El Príncipe Destronado, pero en todos estos libros que consiguen ese efecto. Como ya digo, Mi familia y otros animales, El Príncipe Destronado, La tía Tula de Miguel de Unamuno, me gustan muchísimo. Entonces, el género en sí es mi Imperio Romano porque pienso mucho en el género, pero este libro sobre todo. Ahora vamos con otro libro que tal vez no debería estar en la lista, pero está, y es El Peregrino de Compostela de Paulo Coelho. Este libro es mi Imperio Romano porque pienso muy, muy asiduamente en él, porque lo odié. Odié el libro. Y diréis, si odiaste el libro, ¿por qué piensas tanto en él? Porque este libro fue el punto de inflexión en mi relación con Paulo Coelho. Yo hasta ahora solo me había leído libros de Paulo Coelho que me habían encantado. Hippie, 11 minutos, El alquimista. Y después vi este y me lo compré. A mí el tema de Santiago de Compostela, o sea, del Camino de Santiago, de, de, de un poco... yo pensaba que el libro iba a tratar sobre la historia del camino, sus lazos con la religión y tal. No tiene nada que ver con eso. Este autor, Pablo Coelho, se inventa una religión completamente ficticia y cuenta ahí una historia que es que menudo aburrimiento de libro. Uno de los peores libros que he leído en mi vida, y es que, vamos, Pablo Coelho yo lo tenía aquí en cuanto a lo que había sentido con sus lecturas. Cayó en picado, y es que no he levantado cabeza con él desde este libro, porque después me leí Verónica decide morir, y menudo libro más malo también. O sea que no, yo Paulo Coelho ya le he hecho la cruz, ya hasta dentro de un par de años no creo que le vuelva a dar otra oportunidad. Y por eso pienso tanto en este libro, porque es uno de los libros que menos me ha gustado en mi vida. Y me da coraje porque era un autor que me gustaba muchísimo. Entonces pienso continuamente en, madre mía, o sea, cómo pudo un autor que me gustaba tanto dejar de gustarme, pero de la noche a la mañana. O sea, me terminé este libro, y para leerme otro de Coelho han tenido que pasar 2 años, si no me equivoco. El siguiente libro que considero mi Imperio Romano es el único libro de fantasía que he metido en este vídeo, y es El último deseo de Andrzej Sapkowski. Si escucháis viento de fondo es que hace un temporal en Ceuta que no es normal, pero bueno.
Bueno, para el que no lo sepa, este libro es el primer libro en la saga de Geralt de Rivia, que es básicamente la saga de libros de The Witcher, de la serie y los videojuegos y tal. A mí me encanta el universo de The Witcher. Es, yo creo que mi mayor inspiración a la hora de escribir historias de fantasía, porque me gusta bastante la fantasía gracias a este universo. Y The Witcher 3 Wild Hunt o La Cacería Salvaje es mi videojuego favorito. Yo no soy mucho de videojuegos, es decir, juego a 3 o 4 contados, pero ese es mi favorito. Y claro, pues pienso continuamente en el universo, en los personajes, en la manera que tiene el autor de contar las tramas, en los pequeños detalles, porque es un libro lleno de pequeños detalles, de easter eggs, de cosas que tiene un detalle en una historia, después al final del libro ese detalle lo vuelves a ver en plan como que todo está entrelazado, todo está hilado. Me gusta muchísimo. Y la única pega que le pondría a este libro es que es una colección de relatos, de cuentos sobre el universo de The Witcher con el protagonista Geralt. Y yo no soy de historias cortas, pero bueno, no pasa nada. He seleccionado este libro como representación del universo de The Witcher. No este libro en especial, o sea, este libro, pues pienso en este libro, pienso en La Espada del Destino, que es el segundo, pienso en el videojuego, pienso en cómo la serie de Netflix no me gustó nada. O sea, la verdad es que pienso bastante en este universo y de nuevo, sobre todo cuando estoy escribiendo, porque cuando escribo historias de fantasía me inspiro, pero muy, muy profundamente en este universo. Entonces, en mi Imperio Romano, sin duda. Y cuando se habla de Imperio Romano, cuando se habla de esos libros en los que piensan muchos, normalmente nos vamos a los favoritos, ¿no? En mi caso, como ya he dicho, Marina y La Historia Interminable son mis dos libros favoritos y los dos libros en los que más pienso. Pero sin embargo, este libro no lo consideraría favorito, el siguiente del que vamos a hablar, pero, bueno, lo consideraría entre mis favoritos, pero no lo pondría al nivel de Marina o de La Historia Interminable, pero yo creo que hay momentos en los que incluso pienso más en este libro que en Marina o La Historia Interminable. Y es El 8 de Catherine Neville. Para el que no lo sepa, este libro es histórica, trata sobre el ajedrez mágico de Carlomagno, que por lo visto es un ajedrez que a su dueño, al que lo posea en ese momento, le va a otorgar supuestamente la verdad sobre la vida, el poder absoluto, el conocimiento máximo, todo lo que aspiran, no se supone en la ficción, los villanos, todo lo que quiere todo el mundo que quiera dominar el mundo, ¿no? Y en este libro seguimos dos líneas temporales. En el siglo XVIII, creo, en la Revolución Francesa tal, seguimos a Mireille de Remy, que es una monja que ha sido encargada con la protección de las piezas del ajedrez de Carlomagno para que no caiga en manos de los líderes mundiales, ¿no? Y aquí vemos como líderes como Catalina la Grande, Napoleón, van buscando este ajedrez para hacerse con el poder. Y después en el presente a la hora de publicar de que este libro fuese publicado, o sea, los 70 u 80, seguimos a Catherine, que es una mujer que trabaja en una industria dominada por el hombre y se enfrenta pues eso al machismo y tal, y es castigada por no hacer lo que un hombre quería que ella hiciese, que no quiero desvelar mucho, pero básicamente su jefe la castiga mandándola a otro país. Y sin querer se ve envuelta en la búsqueda de este ajedrez en la era moderna. Entonces, estas dos líneas temporales se ven entrelazadas, la de Mireille y la de Catherine, en una obra, o sea, que a mí me pareció flipante, me pareció buenísima. Todo estaba tan bien hilado, todo estaba tan bien ambientado. Tenemos ambientación en Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia, en Argelia. O sea, la verdad es que a mí me encantó. Y Mireille es uno de mis personajes favoritos. Tiene una evolución psicológica como personaje, tiene un desarrollo que pocas veces he leído un desarrollo tan bueno. A mí me encanta. Además, La muerte de Marat es mi cuadro favorito y está en la portada. O sea que
todos sumos puntos. Yo en este libro pienso muchísimo por eso, porque el arco de la evolución de Mirel me parece uno de los mejores que he leído, la ambientación me gusta mucho, la manera en la que se entrelazan las dos líneas temporales, el componente histórico pero a la vez fantasioso de ese ajedrez de Carlomagno, que evidentemente es fantasía pura y dura. Me gusta mucho y pienso en este libro muy frecuentemente. Y bueno, chicos, os he hablado de estos 6 libros que para mí son mi imperio romano. Como ya habéis visto, hay distintos motivos, pero básicamente yo creo que todos, menos el del Peregrino de Compostela, son porque tenían elementos que disfrutaba bastante y que me han servido de inspiración para mis propias historias, o también me han servido para saber qué cosas me gustan en los libros, ¿no? Eso es todo de lo que tenía que hablar hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. No sé si os habréis leído alguno de estos libros. A ver, hay libros bastante populares. Yo creo que casi todos son bastante populares. Si os lo habéis leído, dejármelo en los comentarios. Si alguno llama la atención, dejármelo también. ¿Cuál es vuestro imperio romano y tal? Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.